esposo y hemos dicho, pase lo que pase y suceda lo que suceda, nosotros vamos a seguir sirviendo. Entonces, en ese proceso, en la espera, te sostiene el servicio, te sostiene el estar en tu relación con el Señor. Y una vez que eso pasa, bueno, cuando llega el momento, sabes que Dios es fiel, que hay algo que aprendí hace poco y me gustó mucho esto que me dijeron y me dijeron, Dios no se queda con nada, o sea, Dios no le debe nada a nadie. Y es verdad, Dios ha cumplido sus promesas, cada una de ellas. No, no, como te digo, como ser humano no es fácil mantenerte enfocado siempre o mantenerte siempre optimista, pero en medio de todo yo creo que si tú perseveras en tu búsqueda, creo que ahí está la clave. El día de hoy tenemos una invitada muy especial en Elegidos. Ella es una persona muy importante, no solo para mi vida, sino para la fe de muchas personas. Tengo el gusto de conocerla como pastora, como amiga y el día de hoy como mentora. Ella es la pastora Olga, como todos le decimos con mucho cariño. Olga Leticia Pérez Nájar es una mujer que sin duda ha vivido su vida caminando escuchando la voz de Dios, con valentía y mucha obediencia. Su historia es un testimonio de fe, de servicio y de transformación. Ella nació en Pachuca Hidalgo. Es la mayor de dos hermanas, pero su vida no se ha limitado a las fronteras de nuestra ciudad, su ciudad natal. Dios la llamó a servir como copastora junto a su esposo en casa del padre Pachuca durante ya 13 años. Y ahora, junto con toda su familia, han sido enviados a Estados Unidos, donde comienza una nueva historia de servicio y de propósito para la gente. Olga cree firmemente que Dios tiene formas de hablarnos a todos nosotros. Su obediencia es un faro de luz para aquellos que buscan escuchar la voz divina de Dios. En cada paso ha seguido la dirección de Dios, confiando en que el cambio, aunque a veces es inesperado, nos lleva exactamente a donde tenemos que estar. Olga no solo sigue la voz de Dios en su vida cotidiana, sino también en su profesión. Para quienes la conocen como psicóloga, saben que ha puesto toda su expertise al servicio de Dios para ayudar a otros. En medio de los desafíos que ha vivido y las transiciones, ella se aferra a Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Este mensaje ha sido una brújula y una ancla para su inspiración, un mensaje muy permanente que Dios le ha llevado en estos momentos de su vida. Es un recordatorio de que la verdadera obediencia y el valor radican en seguir la voz de Dios, incluso cuando el camino parece incierto. Olga Leticia Pérez Nájar es una líder, una adoradora y una mujer de fe valiente. Su vida nos enseña que el cambio, aunque a veces doloroso, nos lleva a lugares de propósito y de bendición. Seguir la voz de Dios significa estar dispuesto a obedecer, incluso cuando el camino parece incierto. Es un recordatorio de que la verdadera obediencia y el valor radican en seguir la voz de Dios, incluso cuando el mundo te empuja en una dirección completamente diferente. Te invito a que escuches esta historia, en verdad, inspiradora y llena de valentía. Si te has preguntado cómo seguir las instrucciones de Dios para tu vida y cómo estar dispuesto a obedecer en todo momento, este mensaje es para ti. Pastora Olga, qué gusto poder coincidir y poderla tener aquí en este episodio de Elegidos. ¿Cómo se encuentra? Hola Jaime, buen día. Contenta, bendecida, agradecida por la oportunidad de estar aquí y pues deseando con todo el corazón que sea un tiempo de bendición para las personas que siguen tu podcast, que siguen este espacio y deseo que el Señor pueda traer alguna respuesta, alguna llamita en el corazón. Muchísimas gracias. La verdad me siento muy honrado de poder tenerla aquí. Me gustaría que me contara cómo fue que en el proceso que usted llevaba
de su vida personal, de pronto le dijeron: "Tú vas a ser mamá". Y que fue como: "¿Cómo? Este, no, ¿cómo? En este momento de mi vida, ¿cómo es que voy a ser mamá?". Y de pronto llegó Emanuel. ¿Nos puede compartir? Claro que sí. Eso es una historia muy hermosa, es una historia, es un regalo del Señor y ese era un anhelo que yo tenía. Desde siempre mi deseo fue ser mamá y por circunstancias, situaciones, no fue en el tiempo en el que yo creía que tenía que ser. Sin embargo, el Señor es muy hermoso y Él no se olvida de ninguna de tus peticiones. Él conoce lo que tú necesitas, pero también conoce los tiempos en lo que él considera que es mejor para ti. Entonces, era algo que, pues, en cierto momento había sido muy anhelado, muy esperado, muy deseado y fue un momento muy especial. Recuerdo mucho que teníamos algunas sospechas, pudimos confirmarlo y fue un momento en el que había mucha gratitud en mi corazón, mucha gratitud porque no fue un proceso como algunos piensan en cuanto a salud, en cuanto a situaciones físicas, más bien fue un proceso que creo que el Señor determinó porque era lo mejor para nuestra familia. Y entonces, cuando esto se da, fue un milagro del Señor en cuanto al momento, en cuanto al corazón, en cuanto a la espera. Y entonces fue lo más hermoso que pudo suceder. Fue un momento, como te digo, de mucha gratitud, fue un momento de sorpresa, pero también fue un momento de estar cierto que el Señor no se olvida de tus sueños. Puede pasar el tiempo, pueden pasar circunstancias, pero el Señor no se olvida de nada y Él cumple sus promesas. Emanuel fue una promesa dada a mi vida hace muchos años y yo pensaba, en algún momento piensas, creo que eso ya no se va a cumplir, creo que eso ya no va a suceder, pero el Señor lo hizo. Tal cual parece que en su vida en especial es un proceso de promesas muy valientes, de promesas que ponen en riesgo la fe, que es complicado. ¿Cómo es para una persona recibir una promesa tan intangible, pero que requiere tanta confianza y tanta valentía? Te voy a ser bien honesta, en el proceso no siempre estás confiando o no siempre estás siendo valiente. En el proceso hay situaciones muy complicadas, hay momentos que puedes llegar a perder la esperanza, pero yo creo que hay una clave en esto de la fe y de las promesas del Señor, y yo creo que la clave es perseverar, perseverar en el Señor, seguir haciendo lo que Él te manda a hacer y no condicionar tu servicio, tu amor, lo que Él te ha llamado a hacer, si te cumple o no las promesas. Yo creo que esa es una clave, yo creo que es esperar y fue en mi caso, o sea, yo me he determinado y así lo he comentado también con Emanuel precisamente y con mi esposo y hemos dicho, pase lo que pase y suceda lo que suceda, nosotros vamos a seguir sirviendo. Entonces, en ese proceso, en la espera, te sostiene el servicio, te sostiene el estar en tu relación con el Señor y una vez que eso pasa, bueno, cuando llega el momento, sabes que Dios es fiel, que hay algo que aprendí hace poco y me gustó mucho esto que me dijeron y me dijeron, Dios no se queda con nada, o sea, Dios no le debe nada a nadie. Y es verdad, Dios ha cumplido sus promesas, cada una de ellas. No, como te digo, como ser humano no es fácil mantenerte enfocado siempre o mantenerte siempre optimista, pero en medio de todo yo creo que si tú perseveras en tu búsqueda, creo que ahí está la clave. Para poder llegar al título que ostenta socialmente hablando, usted es esposa de un pastor, Ujú, por eso mucho le decimos pastora con ese cariño. exactamente. Tuvo que haber antes un acercamiento a Dios. Me interesa mucho saber cómo es que Dios llegó a su vida. Y obviamente pues, la fue llevando como poco a poco de niveles hasta que llegó a este proceso. Pero ¿cómo es que Dios llega a la vida de Olga antes de convertirse en lo que se ha convertido?
Ay, esa pregunta es muy bonita y es muy significativa para mí, porque yo conocí al Señor por medio de mi abuela paterna. Mi abuela era una mujer de oración, de levantarse a las 5 de la mañana todos los días y moverse físicamente de su casa a la iglesia, donde nosotros acudíamos, que es la iglesia de donde estaba pastoreando el papá del pastor Juan. Entonces, es una iglesia de muchísimos años y mi abuela era una mujer de oración y ella me presentó a Jesús. Ella fue quien me hizo saber que había un Dios que había enviado a su Hijo a la tierra y que necesitábamos aceptarle. Y hoy puedo entender eso como un legado, hoy puedo entender eso como un regalo y hoy puedo también entender el poder de la oración por nuestros hijos, por nuestra familia, cómo eso te alcanza aún después de muchísimos años. Mi abuelita tiene 30 años o un poco más que falleció, pero el día de hoy es cuando yo veo el fruto de sus oraciones y fue así como yo conocí a Jesús, como yo acudí por primera vez a una iglesia cristiana. Fue ya en una edad pues joven, como esto te hablo de niña, pero fue aproximadamente a los 16, 17 años que yo decidí servir a Jesús. Y fue integrándome al grupo de jóvenes en ese entonces. Fueron momentos muy hermosos, muy, muy bonitos, en los que el Señor me atrajo con amor, con cuidado y donde conocí personas especiales que me ayudaron a crecer. Y ahora voy a la siguiente parte. Sabemos que es las historias en Dios, nosotros las vemos en gracia y en agradecimiento. Vemos cada día como un regalo, en verdad, todo lo que nos regala hasta los momentos complicados. ¿Cómo fue después convertirse, mejor dicho, conocer primero al pastor Miguel, que tengo el gusto de conocerlo y le aprecio bastante, y en todo este proceso por el que ambos estaban pasando, cómo fue recibir una promesa cuando la historia que conozco de él, que él es muy abierto para compartir cómo Dios ha usado su vida, cómo es de pronto venir de un proceso donde muchos desconfiarían de Dios y decir, oye, yo te amé, perdí absolutamente o prácticamente todo y de pronto desde cero empezar una historia que ya abordaremos más adelante, que está bien interesante y de pronto empezar algo donde parece que ya no hay nada que comenzar. Wow, eso es algo que a veces sale a nuestro entendimiento y eso es algo que definitivamente es como una característica del Señor, hacer de la nada algo. Y tal vez para muchos en ese entonces, cuando mi esposo pasó por un divorcio, yo pasé por un divorcio, lo de él fue obviamente mucho más fuerte porque él estaba pastoreando una iglesia. Entonces, de repente, pues tú piensas que ya eres descalificado, que ya no hay nada más que hacer porque pues hay una cierta expectativa sobre ti. Entonces, creo que fue un tiempo muy complicado para ambos, pero el Señor se encarga de hacerte saber que tú todavía puedes hacer mucho en Él. Y creo con todo el corazón, después de haber vivido todo esto que nosotros vivimos, que Dios no es un Dios de segundas oportunidades, porque un ejemplo es cuando tú estás en el paraíso, cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, y pasó la caída y todo esto, y el Señor nos llegó y les dijo, ¿saben qué? Les voy a dar otra oportunidad. No les dijo, a ver, vamos a intentarlo de nuevo. El Señor les dio un nuevo comienzo, o sea, algo diferente. El Señor creó algo diferente para ellos. Y entonces creo que fue nuestro caso. El Señor dijo, hay un nuevo comienzo para ustedes. Hay, hay algo más y yo todavía tengo mucho que hacer. No es que tal vez la gente te descalifique, tal vez la gente piense que estás acabado, pero el Señor dice, yo digo que no. Y entonces empieza este llamamiento. Miguel siempre yo he reconocido el llamado de Dios a su vida como un pastor. Lo veo en el diario vivir. Miguel toda la vida comparte el Señor, trata de ayudar a las personas. O sea, sé que ese es su llamado, estoy completamente convencida.
Y yo dudé un poco más con ese llamado. ¿Por qué? Porque a veces tú mismo te cuesta perdonarte situaciones o equivocaciones, y entonces tú eres más dura contigo mismo. Pero el Señor se encarga de tratar contigo y de decirte que si fuera por capacidad, nadie podríamos. Solo es por su gracia y solo es porque a Él le place, porque Él quiere. Y me costó esa parte, pero ahora lo asumo y lo entiendo como un privilegio. Y le digo, Señor, gracias, gracias por fijarte en mí, porque sé que no soy la más capacitada, sé que no soy la mejor, sé que hay muchísimos más que pudieran hacer las cosas mejor, pero a ti te plació llamarme y yo quiero ser obediente. Voy a hacer zoom a la expresión sin entrometerme en su vida privada, pero usted como psicóloga comprende muchos contextos de la mente y de los procesos del desarrollo humano. Sabemos que, usted lo dijo, él venía de un divorcio y usted venía de un divorcio. ¿Qué tan complicado en este proceso de Dios? Porque muchas veces parece que, oye, permites todo esto para vivir algo tan complicado. Sabemos que los divorcios a nivel psicológico, mental, están entre las pérdidas más grandes que existen después de la muerte. Inclusive se compara la muerte de un ser de un ser querido. ¿Cómo es que Dios te da vida en la muerte? Y de pronto une 2 propósitos que vienen con un mismo dolor y les permite ver que hay un propósito detrás de todo ese dolor, como psicóloga y con el entendimiento que tiene de Dios. Como psicóloga, te puedo decir que lo que acabas de decir es una verdad. El divorcio está entre el segundo eh, dolor más fuerte que puedes vivir en la vida y el duelo más fuerte. Y es complicado levantarse de un divorcio. Como psicóloga hay herramientas, hay colegas, hay terapeutas que pueden apoyarte y creo que es muy válido y creo que Dios permite estas habilidades que tienen las personas para poder guiarte a través de ciertos procesos. Pero creo que siempre lo he creído así, que hay algo superior y ese algo es Dios, ese alguien es Dios. Y es, es increíble cómo Dios une propósitos, es increíble, ahora que lo pensamos, Miguel y yo, a casi 20 años de estar casados, decimos, ¿cómo fue que el Señor permitió esto? Quiero decirte que los dos amamos mucho a la pastora Clarita, tú la conoces también, y ella fue un instrumento de Dios para que nosotros nos conociéramos, primero de una manera diferente a través de pedir ayuda, porque Miguel había pasado por una situación así, entonces era así como, oye, ayuda a mi amiga que también ha pasado por una situación así. Y después agarramos rumbos diferentes, pero el Señor ya tenía planeado algo, ¿no? Y después de un tiempo, el Señor nos permitió coincidir en una amistad y después, pues que creciera ahí un sentimiento. Y yo recuerdo mucho que mi esposo era muy determinado, es muy determinado y me dijo, ¿sabes qué? Que yo no estoy buscando una novia, yo estoy buscando una esposa. Entonces, para mí eso fue pues muy Muy fuerte, valiente. muy valiente y muy fuerte porque pues teníamos poco tiempo de tener una relación y entonces en mi mente decía, no, pues tenemos que conocernos, tenemos que esperar, tenemos, o sea, como que tranquilo todo y de repente él me dice, ¿sabes qué? No, porque yo no estoy buscando una novia, yo estoy buscando una esposa, el Señor me dice que eres tú y yo me quiero casar. Entonces, pues para mí sí fue así como, no, yo no quiero, o sea, sí te quiero, pero yo no quiero. Y fue el temor que te da, pues que vienes de una situación complicada y en lo que te recuperas, en tus heridas y todo eso, pero pedí consejería, pedí ayuda y ahí el Señor me habló a través de mujeres que estaban cerca de mí y entonces pues dije, voy a ser obediente te digo, a este propósito, porque me recuerdo mucho que me decían, pero es que, ¿por qué lo piensas? Él es un buen hombre, él es un pastor, él ama a Dios, como que, ¿qué más puedes pedir? Y yo decía, pues sí, pero te digo, esas cosas que tú vives te marcan y en determinado momento, tanto mentalmente como me dices desde el punto de vista psicológico,
hay cosas que tú te tienes que sobreponer y saber que un rechazo no significa que, o un fracaso no significa que tu vida se haya acabado, ¿no? Tienes que levantarte y tienes que aprender de esa situación y tienes que ir adelante porque si no te quedas paralizada. Y yo he visto casos, tanto en terapia como en la consejería, en donde un duelo así puede tardar toda la vida. ¿No? Hombres y mujeres que siguen atados a esas relaciones después de muchos años. Entonces creo que es importante avanzar y ser valiente, lo que dices es importante, pero sobre todo avanzar sabiendo que es la voluntad de Dios que tiene para tu vida. Voy a partir aquí la pregunta en dos y la voy a llevar a un contexto donde me gustaría entender un poquito más, porque usted tiene una comprensión distinta. Primero, ¿cómo son los fracasos? O sea, ¿realmente existen los fracasos para Dios o para nosotros? Porque muchas veces lo vemos así. Cuando vemos que hay una, nosotros los que creemos en Dios sabemos que hay una voluntad por encima de todo y que todo está escrito para nuestra vida. Esa es la primera. Y la segunda, si tuviera que vivir todavía, o de nuevo, mejor dicho, todo ese dolor con quien fue parte de su vida, para volver a conocer a Dios como lo tuvo que conocer, para tener que conocer al pastor Miguel como lo tuvo que conocer, para llegar al destino en el que ahora están, ¿volvería a vivirlo? La primera, considero que no sé, la mayoría de las personas podemos llamar fracasos. Mm, obviamente, te digo, no siempre lo he pensado así. O sea, esta parte de mí que a lo mejor ahorita puedo mostrar, mm, no te voy a decir que todo el tiempo fue, ay Señor, yo lo sé, que es parte de tu voluntad. No, o sea, fueron muchas luchas, fue mucho tiempo, fue mucho dolor, fue mucho decir, el Señor no cumplió lo que me dijo, ¿cómo es posible? Ya sabes, ¿no? Pero creo que parte importante es poder reconocer la parte que tú tienes en estas situaciones difíciles que pasas. Entonces, tal vez ahora con este entendimiento te puedo decir que, pues, más bien son procesos que el Señor te permite vivir para crecer, sin duda, estoy segura. Y creo que si lo ves, o sea, tal vez la palabra se oye fuerte, fracaso, pero yo creo que son un cúmulo de batallas que vas venciendo para llegar al propósito de tu vida. Entonces creo que son más bien enseñanzas, pero te digo, eso te lo puedo decir hoy. Yo en el proceso yo dije, no, mi vida se acabó, ya no hay más. Eh, es complicado, ¿no? Esa parte. Entonces, tal vez ahora con la experiencia y lo que he vivido te puedo decir que son enseñanzas y no como tal llamarlos fracasos. Ahora creo que son procesos y que son situaciones que todos tenemos que vivir en diferentes áreas, pero que son muchas maneras de aprender cómo no debes de hacer las cosas y qué tienes que sacar de ahí. Yo creo, Jaime, que sí hay cosas que, o sea, el proceso como tal, creo que sí, no tengo problema en decir creo que volvería a vivirlo para tener lo que ahora el Señor me ha permitido vivir, pero creo que sí hay algunas cosas que eh, si pudiera modificaría, porque hace ratito comentabas, bueno, cuando uno sale de un divorcio o viene de un divorcio, decías todo el dolor que se vivió con la otra persona o esas situaciones. Y fíjate que también creo que esa es una enseñanza, porque tendemos mucho a culpar obviamente a la otra persona, ¿no? Es así como, no, pues es que él o ella fueron de lo peor y yo la verdad no merecía todo eso. Y yo sé perfectamente que hay situaciones en los matrimonios en las que cada uno tiene su parte, ¿verdad? Lo que sí creo que hay la decisión de sanar esas áreas o de, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Entonces, esa parte es como la que hace que una persona diga, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir y aquí se partió esto y ya no hay una conciliación. Entonces, como tal, la responsabilidad que tenemos como pareja, creo que eso es importante que seamos conscientes de que en un matrimonio hay dos personas
las dos contribuyen y yo no creo, o en la experiencia que tengo, yo no he visto que haya un matrimonio donde uno es 100% culpable y el otro es 100% inocente. Siempre hay un porcentaje y creo que eso es muy sanador poder decir, sí, la otra persona se equivocó, pero yo también tenía muchas cosas y situaciones que tenía que corregir. Y eso siento que es un ejercicio justo y nos permite no quedarnos en el papel de víctima, que es muy importante poder sobrepasarlo, porque si nosotros creemos que somos una víctima, eso nos hace creer que nos deben y eso nos hace no ser responsables, ¿no? De esta situación. A lo mejor sí hubo situaciones en las que tú fuiste una víctima, pero no es lo mejor o no es lo sano atribuir la responsabilidad de la pérdida o de la situación a la persona, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto habría cosas que cambiaría, que haría diferente siendo una persona responsable y creo que sería lo único. No porque haya habido problemas o faltas graves, como en algún momento puede ser una infidelidad, que es lo que más se ve, o sea, de mi parte, pero sí creo que pues hay situaciones en las que uno se equivoca. Entonces creo que es esa parte, ¿no? La que uno tiene que responsabilizar y a lo mejor es la parte que te diría, no me gustaría volver a pasar por ahí. A lo mejor hubiera tomado otro tipo de decisiones desde antes, ¿no? Pero ya viendo el proceso completo, el resultado, diría, claro que sí, porque, como bien dices, eso me llevó a una vida que yo anhelaba. O sea, en mi corazón siempre, de verdad, eso es algo que ha marcado mi vida, el servicio. Y yo anhelaba con todo mi corazón servir a Dios con mi familia. O sea, eso era algo que yo anhelaba. Entonces, pues imagínate, Miguel en muchos aspectos fue una respuesta a una oración. O sea, de hecho, cuando nosotros nos conocimos y cuando empezamos a salir y ya hablando de proyectos, o sea, había veces que no me la creía y que decía, Señor, ¿a poco sí estoy haciendo lo que en su momento te pedí, lo que en su momento anhelé? Eso es innegable. Volvería a vivirlo con tal de tener ahora lo que mi corazón había anhelado. Y aquí parto. ¿Y ahora cómo funciona, ya que usted se vuelve esposa del pastor Miguel? Y de pronto, en el proceso de su vida individual, decisiones que él había tomado, y de pronto usted tenía una promesa de que, retomamos lo de Emanuel, vas a ser mamá, pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo puedes creer promesas y de pronto aferrarte a ellas cuando también el escenario real, en el mundo en el que vivimos, dice todo lo contrario? Sí, eso fue muy especial. Bueno, cuando nosotros nos casamos, los hijos de Miguel, Caroline y Michael, estaban viviendo con nosotros. Fue un proceso complicado, pero creo que fue una bendición. Yo espero que en algún momento Caroline y Michael hayan recibido algo bueno de mí, hayan podido aprender algo, o sea, que haya sembrado algo especial en el corazón. Es difícil a veces la convivencia y eso, pero tuvimos que pedir ayuda, tuvimos que pedir consejería, tuvimos que pedir otra opinión y bueno, esa parte fue importante porque yo sabía que eso es, fíjate que ese punto me gustaría sí tocarlo, porque cuando tú te casas con una persona que tiene hijos, tienes que ser muy consciente que tienes que aceptar la situación y trabajar con ella, porque a veces por la emoción, por diversas situaciones, tú dices que sí y piensas que después, no sé, cosas van a ser diferentes, pero tú tienes que estar muy consciente que un papá tiene una responsabilidad de sus hijos y que tiene que seguir con ella y que son importantes para él, entonces tú no te puedes poner en un plan de, pues o tus hijos o yo, o sea, no puede ser. Entonces, tú te tienes que sumar a ese proyecto y te digo, y en lo que se pueda, contribuir a que ellos estén bien. Porque si ellos están bien, tu esposo va a estar bien, tu familia va a estar bien. Entonces creo que como mujeres o como hombres que compartes una nueva vida con una persona que ya tiene hijos, tienes que ser muy entendido, tienes que pedir mucha sabiduría y tienes que estar dispuesta o dispuesto, porque a veces hacemos daño y de por sí ya es difícil venir
divorcio de tus papás. Y a eso súmale que tú te pones complicada o que eres dura o que eres cruel. Entonces creo que ahí sí deberíamos ser más conscientes y si no podemos, pedir ayuda. Pero no puedes después querer salirte y después decir, no, pues es que no me importa y nada más él y yo, creo que no, no es lo mejor y creo que me gustaría enfatizar eso, si tú tienes una relación con una persona que tiene hijos, tiene que ser muy consciente que es parte como dirían, del paquete, ¿no? De lo que tú asumes. Eso es por ese lado. Y Emanuel, fíjate que Miguel pues ya había tenido hijos cuando nosotros nos casamos. Caroline andaba por los 12, Michael por los 14, plena adolescencia. Y entonces, sí, tengo que fue complicado. Y yo sé que para ellos fue complicado, para nosotros fue complicado, pero fíjate que si alguna vez ellos oyen este podcast, pues yo les agradezco, ¿no? Porque fueron comprensivos y fueron cooperativos y ahora tenemos una muy buena relación. Somos, creo que, personas que nos queremos y ahora ya están ellos en otra circunstancia. Caroline ya es mamá, Michael ya está casado también, ya con sus familias y los veo y me emociona mucho haber contribuido un poquito a que ahora tengan No, ese y yo sé de primera mano que Caroline en algún momento le dijo al pastor Miguel que si algo agradecía y que le pedía a Dios es poder tener un matrimonio como el que vio entre usted y el pastor, que donde encontró un amor muy especial. Yo sé la influencia que usted tuvo en esas dos vidas. Sí, yo sé que, te digo, son situaciones difíciles que pasan. O sea, tú como papá, la verdad no quisieras que tu papá, que tus hijos vivieran eso. Yo tuve la bendición de que no pasé por esa parte. O sea, yo no tenía hijos, pero yo entiendo que para ellos fue difícil, para Miguel fue difícil, pero Dios es misericordioso. Y sí, en algún momento lo expresaron y te digo que ahora que los veo con sus familias, yo oro porque ellos puedan tener esa plenitud en sus matrimonios y si llegara a haber alguna situación generacional sobre el divorcio, yo creo que ellos no lo van a vivir. Yo creo que ellos van a estar con sus familias firmes hasta que Dios diga. Y lo de Manuel, fíjate que Miguel ya tenía, como él ya te digo, pues ya tenía una vida hecha y te digo las edades de sus hijos, Miguel ya no, ya había realizado una operación para no tener bebés. Entonces, cuando él y yo nos casamos, a mí, él me dijo, no, pues sabes que yo ya me operé, y yo te digo que uno en la emoción y todo, yo, ay, pues, ¿y qué hacemos? Y Miguel, no, pues se puede uno volver a operar y entonces tenemos un hijo y yo pues yo digo que muy ingenua o muy emocionada, dije, pues va, lo hacemos así y ¡zas! Le damos, ¿no? Obviamente, ya que estamos casados, dijimos, y ahora, o sea, yo le dije, oye, pues yo sí quiero tener un hijo, y entonces me dijo, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Y recuerdo mucho que fue a buscar al doctor que lo operó la primera vez, o sea, que lo operó para no tener hijos, y que le dijo, pues mire, es que yo hago las cosas bien, y ya tiene muchos años que se hizo esa operación, entonces, pues yo creo que tiene usted un 25% de posibilidades de que pase, o sea, de que pueda volver a tener hijos. Y entonces cuando dijo eso, la verdad, fue un balde de realidad para mí. Y sí dije, ¿qué hice, no? Porque yo quería tener un hijo. Entonces, como que fue, no inventes, no se va a poder, ¿qué va a pasar? Imagínate un 25% de posibilidades a favor, o sea, se me hacía como muy poquito. No teníamos el recurso para la cirugía y de manera sobrenatural llega el recurso y el doctor dice, pues si usted quiere, yo lo opero. Y pues vamos a ver qué pasa. Y pues le dimos. No prometo nada, sí, claro. O sea, él fue muy claro desde un inicio. Sí, fue muy honesto. Eso fue muy bueno porque fue muy honesto. Yo no lo conocía bien hasta, o sea, Miguel me contó esta parte de lo que le dijo y Y yo recuerdo que dijimos, no le vamos a decir a nadie, no queremos tener la presión de, ¿y qué pasó? ¿Y sí pegó o no pegó? Cosas así. Entonces, solo recuerdo que tengo que llegó ese recurso y acompañé a Miguel a la operación y cuando vi al doctor ya era una persona mayor y yo dije, Dios mío, me voy a quedar sin hijo y sin esposo también. Ya sabes, la mente entra ahí
Y eso me acuerdo mucho que eso fue en agosto, cuando fue la cirugía, y te digo, no le dijimos a nadie. Los chicos ese fin no habían estado en casa y solo les dijimos que se había caído su papá, porque Caroline me acuerdo que era mucho de correr y papá, y hacía que la cargara, y me acuerdo que el doctor nos dijo, no puede cargar nada, no puede, tiene que estar pues en reposo, ¿no? Y recuerdo que Caroline llegó y se quería que su papá la cargara y le dice, no, es que fíjate que me caí, no, para que porque no queríamos tener esa presión y estábamos esperando en el Señor. Y bueno, eso fue en agosto y en octubre empiezo a sentirme un poco mal, empiezo a tener algunos síntomas. Hicimos una prueba y recuerdo mucho haber hecho la prueba y yo dejarla ahí, decirle, tú ve, yo no quiero ver, tú ve y ya me dices qué resultado es. Y pues imagínate, Jaime, imagínate cuando llegue y me dice, ¿es positiva? O sea, no sabes, porque te digo, Emanuel había sido una promesa dada a mi vida como unos 10 años antes de esto que te estoy hablando, en una noche de oración y de búsqueda, y cuando llega eso viene a mi mente ese tiempo. Y dije, aquí está la promesa, no fue como yo pensaba, no fue como yo creía, pero aquí está la promesa. Entonces, en mi certeza sabía, en mi corazón sabía que era un niño, que Manuel, o sea, que el bebé que venía era un niño. Y aún en el proceso del embarazo hubo al principio como 2 semanas en las que tuve que estar en reposo porque había amenaza de aborto. O sea, aún ahí la promesa estaba así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y Dios cumpliendo su palabra. En ese momento, Dios tiene una manera como muy especial de hablarme y en ese momento yo encontré en Isaías 26:3 una palabra, porque había mucha lucha en mi corazón sobre, Señor, se va a dar este bebé. Tú sabes, imagínate, después de recibir la noticia de que sí estás embarazada y después decirte, sabes que tienes que estar en reposo porque se puede perder el bebé, eso es una lucha tremenda en la fe, en la mente. Entonces estaba yo muy angustiada, muy preocupada, orando, Señor, permite que esto se dé. Y encuentro en Isaías 26:3 una palabra que dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Y entonces, Y no solo eso, ese Isaías, perdón que le interrumpa, pero ese Isaías inclusive iba dirigido, Olga, iba directamente para usted. O sea, así de directo es Dios en su vida. lo que pasa es que yo lo encuentro en la palabra y me doy cuenta, o sea, como que el Señor me da la instrucción, a ver, tienes que tener paz y tu pensamiento tiene que estar en mí. Entonces dije, ok, lo voy a hacer. Mi cuñada llega a visitarme en esos días, que ella no vive aquí, ella vive en Estados Unidos, y entonces me trae un cuadrito, me dice, mira, encontré esto para ti, y dice, un cuadrito, Olga, Isaías 26:3, el Señor afirmando su palabra. Entonces, ese tipo de cosas yo reconozco muy claramente que es el Señor hablando, muy claramente. ¿Cómo le haces para, como psicóloga, porque me interesa mucho comprender cómo la mente humana racionaliza las promesas, pero también tiende a humanizar y decir no es posible, porque como humanos nuestra naturaleza es esa. Y a la vez dijo una expresión que me llamó mucho la atención y voy a hacer zoom, cuando de pronto también nosotros buscamos el camino perfecto de cómo sería la historia de cuento de hadas y los animalitos cantando, porque así son las promesas en nuestra mente de Dios, y vemos todo un camino distinto donde nos lleva al valle, donde nos lleva a otros lados para llegar a la montaña y poder llegar a Él. ¿Cómo es esa parte de que la mente acepte que las cosas no son como nosotros esperamos que sean, pero aún así se cumplen de la manera en como tienen que cumplirse? Yo creo que la mente siempre es una batalla. De hecho, creo que el campo de batalla está en la mente. Hay un libro que se llama así, y estoy segura de que así es. Nosotros batallamos constantemente con nuestros pensamientos. De hecho, tienen un nombre, esos pensamientos se llaman pensamientos intrusivos y es lo que siempre o generalmente viene a ti y entonces se mete en tu mente y entonces es lo que te genera la ansiedad, estos pensamientos de, ¿y si no se da? ¿Y si lo pierdo?
y si no va a ser lo que estoy esperando. Entonces, eso es muy complicado, pero yo creo que dentro de la parte psicológica es muy importante ser consciente de esos pensamientos, porque a veces aparecen y aparecen y entonces tú no los identificas y entonces al contrario a veces hasta los alimentas, ¿no? Por ejemplo, una manera de alimentar esos pensamientos que yo tenía en ese entonces de la pérdida hubiera sido entrar a internet, ¿no? Y empezar a buscar. ¿Qué pasa si te mandan a reposo? No, pues puede pasar esto y puede pasar lo otro. O sea, te llenas de más cosas que te generan incertidumbre en lugar de tratar de guiar tus pensamientos hacia cosas positivas o hacia cosas que no necesariamente van a pasar. Entonces, esa parte es importante, ser consciente de lo que estás pensando, identificar tus pensamientos y redirigirlos. Y se oye fácil, pero no es fácil. ¿Cómo los redirijo, no? Y es esta parte en la que en mi caso fue a través de la palabra, estar encontrando esto y estar diciendo, a ver, el Señor me dice esto sobre mi mente. Entonces yo puedo tener control y no dejar que eso me lleve a estado de angustia, ¿no? Entonces es un poco sí de racionalizar, pero ahí es cuando entra la fe, ¿no? Y la fe, como dice la palabra, pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que estamos, de lo que no se ve, pero estamos esperando. Entonces, ahí entra la fe, ahí entra esa parte en la que tú dices, ¿sabes qué? Sí, estoy batallando, estoy luchando, me da miedo, pero ahí entonces entra esa parte de tomarte de la mano de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a aferrar a esta promesa, o sea, literal, así como te aferras a, no sé, a algo que te representa un lugar seguro, puede ser en algún momento, si estás en medio de una tormenta, te aferras a un poste, a un árbol, así, ¿no? En una situación desesperada. A ver, yo elijo aferrarme a la palabra, yo elijo aferrarme a creer, yo elijo estar declarando. Eso es importante porque cuando tú hablas la palabra, la estás escuchando al mismo tiempo y entonces tus pensamientos empiezan a cambiar, empiezan a redirigirse y entonces eso empieza a hacer un efecto en tu corazón, a traer paz, a traer tranquilidad y entonces después de un tiempo te das cuenta que empiezas a pensar diferente, de que esos pensamientos intrusivos cada vez son menos porque estás alimentándote de cosas que te van a ayudar a pensar diferente, ¿no? Es muy diferente a cuando te digo que te empiezas a llenar de incertidumbre y en lugar de buscar una salida, la alimentas con esa angustia y con cosas que seguramente no van a pasar, pero tú ves el peor escenario. Sí, sí, y justo escuchaba, no sé si está de acuerdo, desde su área de expertise, que muchos recomiendan que cuando tengamos ese tipo de pensamientos no los verbalicemos, porque el poder de la lengua sobre la mente no sabe distinguir de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo, simplemente es un pensamiento que se arraiga y la mente dice, ah, eso es una instrucción que me está dando, y entonces empieza como a repetirlo de forma sistemática, lo que empieza a crear un monstruo mental de esta forma. Y si lo llevamos a la Biblia, pues la palabra es muy clara, ¿no? En tu boca hay poder de vida y muerte. Declaremos palabras de vida y no de muerte, que también es una declaración de el pastor Cash Luna, que por eso veo una forma tan positiva de estar hablando de estar creyendo en fe. Y usted, su vida, junto con la del pastor y en conjunto, porque ya llegamos a donde son uno, es eso, es una vida de fe total. Hablando en este proceso de fe, ¿cómo es tener ese anhelo en el corazón de querer servir a tiempo completo? Porque usted lo dijo hace unos minutos, pero hacerlo de una forma como muy pocos lo hacen. Sí sirven, sí son pastores, pero también son profesionales que no viven de la iglesia. Usted dijo una expresión hace unos días que me llamó mucho la atención, que fue cuando nos preguntan si el servicio es por gracia. ¿Cómo voy a pedirle a Dios que me dé algo cuando yo le debo todo a Él? ¿Cómo es pasar ya por todo este proceso y convertirse en alguien que ahora sirve en el ministerio,
pero que a la vez tiene que sostener su vida profesionalmente y que lo hacen con todas las ganas del mundo. Pues yo creo que eso también tiene que ver con la cultura, porque fíjate que ahora que estamos allá en Estados Unidos, hay muchas iglesias en donde es pagado el servicio, y yo creo que no está mal, porque la palabra lo dice también, ¿no? Que el siervo puede vivir de eso. Pero en nuestro caso, el Señor nos permitió tener un trabajo. Y desde que nosotros iniciamos la iglesia, Casa del Padre, con el pastor Juan y la pastora Clarita, pues todos teníamos un trabajo y sabíamos muy bien que a veces cuando tú inicias en una iglesia, inicias un trabajo así, pues no hay manera de vivir de eso, de ese trabajo, ¿no? O sea, es imposible porque vas empezando, porque eh, así es la naturaleza del crecimiento. Entonces, como que eso ha sido algo muy entendido en nosotros y nunca por mi mente como que ha pasado vivir de la iglesia. Pero te digo, yo respeto mucho quien lo hace y sé que también es bíblico y sé que en algún momento la iglesia por el mismo crecimiento puede generar ingresos y permitir que los pastores se dediquen de tiempo completo a esto y me parece muy sano y muy saludable. O sea, yo solo hablo desde mi experiencia. Y en nuestra experiencia, yo desde muy chica comencé a trabajar, no siempre en el área que me gusta mucho, que es la psicología. Yo estudié psicología después de haber ingresado en mi desempeño laboral. Entonces, para mí era muy común, ¿no? Trabajar, estar en la iglesia. Entonces, para mí, yo no concibo otra manera de vivir que no sea servir. Te lo decía hace rato. ¿Por qué? Porque estoy muy agradecida con Dios porque Él ha sido muy bueno con nosotros, de verdad ha sido muy bueno y ha hecho, te digo, de la nada, ha levantado nuestras vidas nuevamente y nos ha permitido tener una familia y nos ha permitido estar viviendo cosas que pensamos que ya no íbamos a vivir. O sea, tal vez decíamos, ya se acabó nuestra vida y ya no hay esperanza, pero Dios ha sido muy bueno. Entonces, dice, si yo puedo aportar a otros con lo que yo viví, un poquito de ayuda, un poquito de consuelo, un poquito de esperanza, con todo el gusto lo voy a hacer. Y entonces, por eso lo hacemos, por gratitud, por gracia, porque lo que nosotros recibimos de gracia lo queremos dar de gracia. Entonces, para nosotros eso ha sido una manera como muy natural y eso lo hablamos, creo, cuando nosotros empezamos Casa del Padre, pues tú lo sabes, el pastor trabaja, la pastora trabaja y nosotros también lo hacíamos. Entonces, como que ha sido algo muy natural, muy, muy entendido y no ha sido un tema para nosotros. Te digo, creo que también viene de un acuerdo desde un principio y de una cultura, porque te allá lo he visto diferente. Acá también sé que es diferente en algunos pastores y está bien, o sea, yo creo que es parte de tu llamado. Si el Señor te llama a determinadas áreas, Él te dice, sabes que yo te voy a proveer, pero yo también creo sinceramente que la provisión es de Dios, eso lo he aprendido últimamente como muy, muy cierto. La provisión la da el Señor y a veces nosotros pensamos que es a través de nuestros trabajos. Pero yo te puedo decir que yo no puedo depender del trabajo, sino del Señor. O sea, realmente es a través del trabajo, pero no está mi dependencia ahí. Mi dependencia sé que está en el Señor. Entonces es una manera de aprender. Yo coincido porque, digo, cada quien define la cultura de lo que quiere, de cómo quiere su vida. Yo estoy de acuerdo en que así como hay asociaciones que los fundadores merecen tener un buen nivel de vida porque están ayudando a los demás, también hay pastores que merecen tener un buen nivel de vida con el sueldo de la iglesia, si es que así lo deciden, porque están sosteniendo un servicio y un trabajo. O sea, es un trabajo a tiempo completo y hay que verlo como lo que es. Que también está considerado, usted no me va a dejar mentir, que los pastores, ser pastor
ser sacerdote, ser un líder evangélico o espiritual, es uno de los trabajos más demandantes de todo el mundo, por el nivel de energía que te requiere y el nivel de atención que te pide la gente, porque en el momento en el que te vuelves un líder de la iglesia, la gente voltea y piensan que, con todo el respeto de quien lo esté escuchando, no es un comentario negativo, pero la gente piensa que el pastor, la pastora, el sacerdote, el líder evangélico te va a solventar la vida. Y entonces vienen y te tiran todas sus cargas emocionales y te piden que le soluciones toda la vida. Y eso a nivel inclusive psicológico, yo voy a terapia, mi mismo psicólogo que también es copastor, me dice: ese tipo de gente hay que alejarla, pero como pastor no puedes, como líder de la iglesia no puedes hacer eso. Ya prestaste tu vida a escuchar, a servir, y no es sencillo salir de tu zona de confort y a la vez sostener toda una vida de ese estilo. Yo sí estoy de acuerdo en que si el llamado que te ha dado Dios y Dios te sostiene, también Dios te lo muestra. Yo creo que también cada iglesia, no sé si coincide, tiene un llamado distinto. Casa del Padre tiene un llamado de muchas personas que trabajan y sirven. Y tiene un llamado de empresarios que trabajan y sirven, pero esa es como la esencia de esa iglesia, como de otras. No sé si está de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y acabas de decir algo que cuando nosotros decidimos iniciar iglesia, recuerdo mucho que estaba cerca un hombre que es un hombre de Dios, pero él se especializa en organizaciones. Eh, entonces, él nos dijo cuando le comentamos que íbamos a iniciar una iglesia, nos dijo: ¿y por qué otra iglesia? O sea, iglesias hay muchas, ¿no? Como que, ¿por qué ustedes quieren hacer otra iglesia? Y entonces nos dijo muy claramente: si quieren hacer una iglesia, tienen que hacer algo diferente y tiene que ser no una iglesia para cristianos, porque si se fijan, hay muchas iglesias para cristianos. Entonces, Casa del Padre obviamente surgió en el corazón del Señor, yo estoy convencida, pero siempre pensamos mucho en la gente nueva, en la gente con un llamado empresarial que necesitaba a lo mejor otro tipo de atención por el hecho de los tiempos, por el hecho de conocer esa parte del emprendimiento, del empresario, ¿no? Que siento que en algún momento no se le había puesto tanta atención. No que nosotros hubiéramos descubierto el hilo negro, pero lo que dices, el Señor tiene un llamado en específico. Y entonces el Señor nos habló mucho sobre vayan por la gente nueva, porque luego se da mucho esta parte de que llega una nueva iglesia y entonces la gente se mueve y eso conlleva problemas entre pastores y situaciones. Entonces, nuestra idea siempre fue esa, vamos por la gente nueva y con este enfoque que bien dices, eso fue algo determinado también, pues, tú lo ves, ¿no? En la iglesia hay mucho de este tipo de personas, entonces estoy consciente y segura de que Dios tiene un llamado para cada iglesia. Y la cuestión aquí, pues, es acudir al llamado y hacer específicamente lo que Él nos pide, ¿no? Entonces, enfocarnos, porque a veces si te pones a ver qué está haciendo el otro o qué no está haciendo, pues te puedes perder ahí. Entonces, la cuestión es, ¿qué me llamó a hacer el Señor? Y eso vamos a hacer. Y pues eso ha sido una bendición desde que el pastor Juan se decidió que fuera el pastor de nuestra iglesia. Empezamos pues solo unos cuantos ahí y mira lo que el Señor está haciendo y yo sé que va para mucho más. Y en la expresión de hacer lo que Dios te pide que hagas, ¿qué se siente que después de tantos cambios, ahora les pida moverse hasta de país? Para los que no sepan, literal, el Dios arrancó a la pastora, al pastor y a Emanuel y se los llevó de México. Para los que nos conocemos, a mí fue un golpe triste de decir, wow, por el aprecio que les tengo, pero fue una confirmación de, sí, yo sé que están llamados a algo más grande. ¿Qué se siente saber que Dios los incomoda todavía aún más? Al principio se siente miedo y un poquito de, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo estoy aquí muy contenta con la gente que amo? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendo esa parte carnal de decir no me quiero ir? No quiero dejar no quiero dejar a mis amigos, no quiero dejar a mi familia.
Y pues hablando de procesos, estamos justo en este proceso en el que el Señor nos mueve, nos lleva a ir a Estados Unidos, algo que el Señor ya había hablado hace algunos años y que de repente uno dice, sí Señor, después, sí Señor, en algún momento lo vamos a hacer. En nuestro caso, había algunos trámites migratorios que nos llevaban a hacer cosas allá, pero de repente el Señor nos empieza a hablar y nos dice, ¿sabes qué? Hay un plan dentro de ese plan. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que no era como nosotros pensábamos, un movimiento temporal, que no era solamente resolver esa situación, sino que el Señor nos estaba pidiendo hacer algo allá. Y se siente miedo, se siente un poco de incertidumbre, pero te digo, yo creo que ahí influye mucho o es determinante el hecho de que tú puedas enfocarte y decirle y hacer real lo que le has dicho al Señor, porque yo creo que no sé si te ha pasado, Jaime, que en algún momento tú le has dicho, Señor, yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me digas por dónde. Y es como que es en ese momento duro en donde el Señor te dice, sí, pero ahora va a ser por acá, y va a ser lejos, y va a ser dejar esto, y entonces te das cuenta que tienes que dejar todo eso para estar en su voluntad, o sea, que es real, que ahora sí se lo tienes que demostrar al Señor, o sea, no solo se lo tengo que decir, sino el Señor me está llamando y entonces yo tengo que demostrarle que sí es cierto lo que le venía diciendo, ¿no? Es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es realmente confiar en Dios. O sea, muchos decimos que creemos en Dios porque conocemos a un Dios a nuestra medida, pero confiar en Él requiere otro estilo de vida, requiere realmente estar dispuesto a que Dios tome el control total de quien tú eres. Yo creo que eso que acabas de decir es importante, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, ¿no? O sea, en lo que te está diciendo, o sea, creerle de que yo te estoy llamando acá. Cuando nosotros llegamos allá, yo empiezo pues a conocer un poco, te digo, el contexto. Tienes muchas ideas preconcebidas y te das cuenta que tienes que abrir tu mente, porque hay cosas que no son como tú pensabas, hay situaciones que tú te imaginabas, pero no es cierto. Y entonces una de esas cosas también fue llegar a Estados Unidos y ver iglesias hermosas. O sea, el Señor me ha permitido ir a varios lugares y decir, Señor, pero si aquí se está predicando la palabra, aquí hay iglesias hermosas, aquí está este trabajo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar yo a este lugar? ¿No? Como, ¿por qué, Señor? Y el Señor ha sido, te digo, tan hermoso dentro de todo esto y hubo un mensaje hace poco que escuché en un congreso al que asistí y era un pastor que es de Alemania y que el Señor lo llamó a servir a España. Y entonces él se preguntaba cosas similares y decía, Señor, yo ni español hablo, ¿no? ¿Por qué me traes aquí? Y entonces el Señor le dijo, yo no te llevé a España porque me gusta cómo hablas español, yo te llevé a España porque me gusta cómo sirves. Y justo es lo que yo le decía, Señor, ni soy 100% bilingüe, o sea, nosotros ahí medio que entre entiendes, entre que no, y eso fue Si una el respuesta. Spanglish que El todavía está español. presente. Y eso fue una respuesta. O sea, no te llevé porque hables perfecto inglés, ni te llevé porque seas wow, ¿no? Estoy expectante de lo que el Señor va a hacer, pero y en medio del proceso que ha sido doloroso y en medio de la situación que no te voy a mentir y que he estado llorando ahí sentada en el sillón y he estado anhelando a mi familia y he estado anhelando a mi iglesia y he estado anhelando a mis amigos, en medio de todo eso, el Señor me ha mostrado que estamos en su voluntad y entonces digo, ok, Señor, voy a ser obediente, voy a entender el llamado, voy a prepararme para lo que tú quieres, solo ayúdame y susténtame porque no es fácil y porque yo veía algunas de las iglesias que tengo que iba, yo decía, Señor, yo veo pastores jóvenes, yo veo hombres y mujeres con toda la energía. Yo decía, Señor, nosotros no somos unos jovencitos, o sea, era como empezar en un tiempo así como que, Señor, seguro, o sea,
ya no somos unos chavos, pero entonces veo las historias de la Biblia y veo los llamados de grandes hombres que tampoco los llamó el Señor en su juventud y digo, bueno, Señor. No, pero ustedes están en su prime, pastora. Ustedes están con toda la unción. Lo que sí me llama mucho la atención es, veo una historia de nuevos comienzos muy constante en ustedes, como que parece que Dios los fue preparando poco a poco en cada parte de su vida, como para que sepan, ustedes son, este es su llamado conmigo, a estar dispuestos a comenzar de nuevo para que yo haga vida nueva, no solo para ustedes, sino para los demás. Pero ¿cómo le haces? Digo, ya tratando de explicarlo como humano, porque sí está muy bonito ponerlo en Dios, pero hay que aceptar que no es sencillo. Y la Biblia lo muestra, o sea, no es sencillo ser valiente y creer de forma valiente. Pero ¿cómo le haces para decir efectivamente, Señor, cuánto me costó hacer una iglesia aquí? Como humano, ¿cuántos sacrificios hemos hecho? Ese es uno. Dos, me estás pidiendo obediencia, pero me estás pidiendo que te entregue literal como a mi hijo más preciado, porque dejé la iglesia que vine a hacer, dejé a mis mejores amigos, dejé las cosas materiales porque se fueron muebles, carro, todo, o sea, se fueron sin nada. Inclusive usted me decía antes de que nos conectáramos, hasta un portarretratos que era importante para mí, me di cuenta de que tenía yo que dejarlo porque no cabía en la maleta. Y no solo eso, dejar lo que es importante para nosotros y ser obedientes, porque yo tuve el gusto de conocer a su papá antes de que falleciera y lo conocí por separado. Se va su papá y sé que usted generó una relación muy cercana con su mamá. ¿Cómo significa también dejar hasta lo que más amamos y decir, y si realmente decir lo que dice la palabra, aquel que deje a padre, madre, hijos, recibirá mucho más? Y no es porque reciba mucho más, sino cómo obligas a tu corazón a ser obediente cuando te pide que nuevamente dejes todo. Es como Diosito, ya espérame. Sé que le das tus mejores batallas a tus mejores guerreros, pero parece que soy un vengador. Sí, fíjate que ahora que lo pienso, yo le decía a mi esposo hace poco, le decía, me agarraste en mis 5 minutos, porque, bueno, obviamente mucha de la decisión y de la dirección de movernos, pues vino a través de mi esposo, ¿no? Entonces, él, cosas empezaron a suceder aquí en Pachuca, cosas empezaron a cerrarse, planes, proyectos, en el área sobre todo de la provisión, de lo que mi esposo estaba haciendo. En la iglesia todo estaba bien. Siempre hemos estado muy contentos de trabajar apoyando a los pastores, sirviéndoles y sirviendo a la iglesia. Y es una iglesia muy amada porque pues desde su nacimiento hemos estado ahí. Entonces era como una lucha, ¿no? Esta lucha de decir, pues sí, si el Señor quiere que me mueva y dejar esto y te comenté lo de la parte de lo que cosas se cerraron porque fue parte de lo que el Señor usó para decir se tienen que mover. O sea, porque te digo que era algo que ya el Señor nos había estado hablando. Sin Sí, fue embargo, una promesa que nosotros recibieron hace ya años, ¿no? Inclusive, ya tienen esa instrucción años, de años. años. Y nosotros lo estábamos postergando y postergando y postergando porque, pues aparte estábamos, te digo, muy contentos sirviendo en casa del Padre. Entonces, como que yo decía, sí, algún día, pero yo no quería moverme. Y entonces, cuando ya empiezan cosas a suceder, Miguel me dice, ¿sabes qué? Creo que es el momento. Y yo muchos años, durante muchos años yo dije, no quiero por mis apegos, lo que te comentaba, ¿no? Entonces, hubo un momento en que dije, está bien, sí, vamos a darle. Y entonces como que Miguel me tomó la palabra y dijo, pues vamos, ¿no? Entonces fue más una decisión como, órale, va. Todavía recuerdo mucho que todavía no habíamos hablado con los pastores, que, o sea, porque estábamos que sí, que no, que lo hacemos, que no lo hacemos, y tengo que el Señor como que nos fue orillando, nos fue arrinconando a decir, ¿sabes qué? Es el tiempo, es el momento. Entonces empezamos a... Un indicativo era que un documento de Miguel se vencía allá en Estados Unidos y entonces era hacerlo ya o se perdía lo que nosotros teníamos de que el documento migratorio. Entonces, eso el Señor lo usó y por eso
hubo gente que se acercó con nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Tú vas allá por un tema de arreglar papeles, pero eso no es lo que te lleva allá. Hay un plan mayor. Entonces, por eso digo que el Señor nos fue cambiando el plan, ¿no? Entonces, esta parte del apego el Señor ha estado tratando tanto conmigo porque el día de mañana mi papá cumple 2 años que partió con el Señor. Entonces, mi mamá es una mujer ya grande, 78 años, con una condición de salud. Gracias a Dios no es grave, no, ella come bien, ella está bien, pero tiene una situación en su cadera que ya no se quiso operar y entonces le cuesta mucho trabajo caminar. Y fíjate que la relación con mi mamá había sido muy complicada siempre, por cuestiones que tú sabes, no nos entendíamos en algunas cosas, pero yo con la pérdida de mi papá, yo decidí tener una mejor relación con mi mamá. Y entonces el Señor ha sido bueno y nos permitió en ese tiempo, pues, acercarnos más y yo la pude cuidar porque ella necesita ese apoyo. Entonces, imagínate decir, me voy a ir y quién va a estar con mi mamá. Y yo siempre tenía una relación muy cercana con mi hermana y mis sobrinos y de repente era, o sea, ¿cómo voy a hacerlos? No los voy a ver si yo comía casi diario con ellos. Todas esas cosas para mí fue muy, muy fuerte. O sea, por eso te digo, yo no quiero dar la impresión así de, ay, el Señor me habló y yo fui obedientemente. O sea, no, fue una lucha. Sí, me fui bien contenta brincando diciendo: Sí. "Sí, Dios, úsame". No, es que no es así, o No, sea, no, somos no. humanos. Para nada, o sea, y tampoco toda la vida dije: "Sí, Señor, tu voluntad", o sea, no, yo decía: "Señor, ¿por qué estoy aquí?". O sea, no entiendo nada, Señor, o sea, no estoy viendo nada, porque nosotros ahorita tenemos 4 meses allá. Entonces, de repente era así como: "No estoy viendo", ¿no? Te desesperas, ¿no? Y acá mucha necesidad yo veía con mi familia y entonces era una lucha muy fuerte y lo que te decía de dejar todo, o sea, yo creo que ni cuando recién nos casamos, Miguel y yo empezamos así de cero como ahorita, porque, pues, yo tenía algunas cosas que yo llevé, él tenía otras cosas y de repente era Sí, o así. sea, no es como que empiezas de cero, parece que empezaste de -10 y dices: "Oye, Dios, ¿de qué se trata?". Sí, o sea, era desde, por ejemplo, allá, pues, hay un hilo, no, pues no tengo una aguja, o sea, cosas así, ¿no? Porque te digo, nos fuimos con una maleta cada quien, pero te digo que parte del proceso y que yo le agradezco mucho al Señor, porque de repente, pues tu afán, ¿no? Conseguir, tener, acumular ciertas cosas que piensas que ahí está tu respaldo, o que piensas que ahí está tu riqueza o tu valor. Y yo sí era así como en cierto modo, así como, no sé si algunas mujeres se identifiquen conmigo, pero decir, no solo tengo un par de zapatos, tengo muchos pares de zapatos. O no es que necesite ese pantalón, pero me gusta y lo quiero. Entonces, de repente, cuando te vas y tienes que dejar todo, dices, wow, no, no eres lo que vistes, no eres lo que calzas, no eres lo que tienes, eres lo que el Señor te ha equipado y lo que el Señor te da, ¿no? Entonces fue un proceso de rendición, de decir, Señor, está bien, aquí está todo lo que, o sea, literal, todo lo que tengo, todo lo que soy, aquí está, y nos vamos en obediencia y llegando allá con nuestras 3 maletitas, pero te digo que Dios fue muy bueno porque cuando yo llegué mi esposo ya se había adelantado y cuando yo llegué ya teníamos un lugar donde vivir, y fue una bendición muy bonita porque cuando llegamos, Emanuel y yo al departamento con nuestro perrito, se me ha olvidado que sí nos llevamos a nuestro perrito que creció con Emanuel. Caroline me dijo, oye, ¿quieres llegar y tú ordenar todo o quieres que yo te ayude y te voy poniendo ahí a la casa? Entonces yo le dije, no, sí, adelante. Como Entonces para hacerlo sentir más hogar, así es. cuando yo llegué, la casa estaba puesta porque también mi cuñada recibió hace un tiempo unos muebles y ella decidió guardarlos y entonces cuando supo que nos íbamos nos dijo, ¿saben qué? Tengo unos muebles. Entonces Miguel fue por ellos y entonces ahí te digo, fue llegar y decir, wow, tengo ya una casa, Carolyn la arregló muy bonito. Te digo que han sido muchos detalles del Señor que no es lo mismo llegar y a dónde voy a estar y un lugar
desarreglado, o sea, no fueron regalos del Señor, todo eso fueron regalos del Señor. Y Miguel, en mis tiempos de crisis allá, porque te digo, no, o sea, de repente se iba Miguel a trabajar, Emanuel, y yo me quedaba y de repente llegaban y pues yo llorando, ¿no? Cosas así. Y me decía, pero tienes que enfocarte porque tenemos poco tiempo aquí y el Señor nos ha permitido hacer cosas. Tenemos donde vivir, yo tengo un trabajo, yo ya hice algunos trámites allá sobre cosas que se necesitan para la vida, ¿no? Como es una licencia de manejo, cosas así. Entonces, tengo que me decía, enfócate en todo eso y yo le doy gracias a Dios por la vida de Miguel, porque él siempre es un hombre de fe, un hombre que es muy difícil que él vea lo negativo. O sea, Miguel siempre se está enfocando en ir hacia adelante y es un hombre que constantemente está dando gracias a Dios por todo. Entonces, pues eso a mí me confortaba y también me estiraba, ¿no? Yo decía, pues él que se tiene ya que enfrentar ahorita a un trabajo secular en donde no estaba 100% capacitado, en un idioma diferente. Entonces, pues yo Con decía, toda la valentía de lograrlo, claro. sí, o sea, yo decía, no puedo no estar agradecida por él, no puedo estarme quejando cuando yo veo que él se está esforzando. Entonces, pues fueron cositas que yo decía, yo sé que tengo que cambiar, pero sin embargo no siempre lo logras, ¿no? Entonces, en este tiempo que estábamos allá, yo decido acudir a Ensancha, al Congreso de Casa de Dios, y también fue para mí un tiempo de fortaleza y un tiempo de estar diciendo, sí, Señor, sí vamos, sí, sí quiero, sí. Y si hoy, el día de hoy yo les decía, si el día de hoy me dieran la oportunidad o a elegir de si te quedas o te vas, obviamente con mi corazón me quedaría, o sea, con mis amigos, con mis pastores, con mi familia, si hay un tesoro para mí es mi hermana, mi mamá, mis sobrinos. Y yo me quedaría, pero por otro lado diría, no me puedo quedar porque no estaría en la voluntad del Señor. Aquí, sí me interesa mucho y quiero hacer otra vez zoom a esa expresión, pero antes quiero reconocer públicamente que el pastor Miguel, efectivamente, ve que yo se lo decía por separado, es alguien a quien yo rindo mi autoridad y que Dios lo usó a él para, junto con el profe Rangel, que usted también tiene el gusto Ujú, de conocerlo, ujú, ellos son los que inspiraron a hacer este podcast con este concepto, ujú. para la honra de Dios. Y Amén, lo reconozco y bendigo su vida y sé que están siendo utilizados para algo más grande. amén. Y si Dios los retuvo aquí para que pudieran inspirar a esto, gracias. Le doy Amén. gracias a Dios por ello y en verdad bendigo sus vidas. La otra parte, y me interesa mucho, porque es una parte que pasa mucho en la iglesia y es un tema que he tocado con muchas personas. ¿Cómo sabes cuando Dios te pide que te muevas de donde estás sembrado? Porque tenemos que estar sembrados en una iglesia y tenemos que obedecer a nuestros líderes, porque estar bajo autoridad te da autoridad. Es algo que sí creo realmente, pero ¿cómo sabes que tienes que hacerlo? A decir, me tengo que ir porque no es la iglesia que a mí me acomoda, porque no me siento bien, porque veo la parte humana, y entonces no logramos alcanzar esos sueños y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo tan grandes sueños y no logras alcanzarlos? Yo veo muy marcado el decir, cuando Dios te quiere llevar a otro nivel y te quiere inclusive mover de donde te has sembrado, te arranca, como lo hizo con ustedes. Mueve todo para que ni siquiera tengas la duda de que tienes que hacerlo. Pero ¿cómo se vive en carne propia? ¿Cómo podemos diferenciar cuando es tu momento de moverte a una nueva etapa, a sentirte como de decir, bueno, es que creo que me tengo que ir porque pues ya es momento y es para no darte autoridad? ¿Me puede ayudar a entender eso? Sí, fíjate que he estado aprendiendo un término que no conocía y se llama la geografía de Dios. Y claro que existe la geografía de Dios. En la Biblia nos habla de momentos en los que el Señor tuvo que mover a Abraham, por ejemplo, a Jacob, los tuvo que llevar a otro lugar y ahí les habló y ahí les dio instrucciones. Entonces creo que hay una geografía de Dios. Pero también creo, lo que acabas de decir, el principio de vivir bajo autoridad es muy importante. Y yo creo que eso para nosotros también fue algo que nos dio como luz verde. Y fue el hecho de que nuestros pastores, al mismo tiempo que esta situación se estaba dando con nosotros,
ellos también recibieron de parte de Dios, como que, no sé si decirlo la instrucción o el mensaje, La confirmación. la Ujú. confirmación de que nosotros nos íbamos a mover. O sea, el pastor Juan, cuando ya platicamos y todo esto, nos dijo, yo creo que ustedes son enviados, yo creo que ustedes tienen que ir y adelante y vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo. Y entonces yo creo que es muy diferente irte con la bendición de tu autoridad a irte eh, porque tú crees que así debe ser. Incluso, fíjate, yo creo que tú puedes llegar con tu pastor y decirle, ¿sabes qué, pastor? Yo estoy sintiendo un llamado a hacer otra cosa, no en esta iglesia, porque hay situaciones, no sé, exponerlas. Y yo creo que si esto es el Señor, el pastor te va a decir, adelante. O sea, muévete, o sea, lo pongo así porque, bueno, en nuestro caso fue cambiar de país, en un llamado, pero como tú dices, ¿no? Irme de iglesia, así como que yo creo que siempre, siempre es necesario que cuando tú quieras moverte, primero lo consultes con el Señor y pueda el Señor hablarte, porque fíjate que creo que cuando pedimos nosotros al Señor, a veces suceden cosas que nosotros tomamos como respuesta, pero que no necesariamente son una respuesta. No sé, a veces tú pides, Señor, yo quiero, en mi caso te puedo hablar, por ejemplo, de las decisiones de casarte, ¿no? Que lo he visto en varios jóvenes así. Es así, yo quiero a este joven para casarme, yo quiero a este hombre para casarme. Y entonces empiezan a orar y entonces le ponen, no sé, pruebas al Señor que en cierta manera están un poco manipuladas o que van hacia lo que tú quieres, ¿no? Y hay alertas que el Señor te dice: "No, cuidado, no es por ahí", pero tú no las quieres ver, ¿no? No, es que el Señor, mira, me contestó de esta manera y sí, pero está esta alerta y está esta situación. No, no, pero yo creo que el Señor va a tratar con él o con ella después, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros queremos manipular las cosas a nuestro favor, creemos hacer la voluntad de Dios, pero no la hacemos. Entonces, ten cuidado, pide al Señor dirección, toma tiempo para ver esa respuesta, pero sin meter tú la mano. O sea, sé honesto con el Señor y permite que Él te muestre cuál es su voluntad para tu vida. Y una vez que eso ha sucedido, acude con tu autoridad y comenta lo que está sucediendo. Y estoy segura que si eso es algo del Señor, tu pastor te va a apoyar. Y tu pastor te va a decir, adelante, ve y te va a bendecir y te va a ir muy bien. Entonces, en nuestro caso se juntó esto con nuestros pastores, ellos, te digo, nos dijeron, vayan, yo creo que son enviados, yo creo que ustedes van a ser de bendición. Y también hubo, fíjate que en este tiempo, yo creo que el Señor está restaurando el valor de la profecía en las iglesias, porque durante mucho tiempo fue algo que estuvo como parado porque hubo abusos, ¿no? Y te digo, se usaba para manipular ciertas cosas y había mucha profecía sin cobertura, que eso también estoy segura que no es el plan del Señor o no es el propósito del Señor. Y el Señor nos empezó a hablar mucho a través de profetas, de gente que no nos conocía, de Y confirmando, ¿verdad? Así es confirmar. cuando tú sabes que realmente, o sea, sabes que hay un plan porque es un mismo mensaje que se empieza a confirmar pareciera que Dios le está hablando nuevamente en la forma en la que usted le habla para decirle: "Soy yo. A ver, Olga, soy yo el que lo está llevando a esto". O formas muy sobrenaturales. Nos pasó una experiencia justo antes, como hace un mes, en donde fuimos a una iglesia y el Señor le habla a Miguel a través de un profeta que conocíamos, porque es una figura pública, pero él no sabía nada de nosotros, obviamente, y le habla sobre el llamado a ese lugar y nos dice, y ustedes vienen de México y ustedes vienen de un lugar específicamente llamado Pachuca y ustedes allá estaban pastoreando y el Señor los trae aquí. Y fue así como de, Sí, o sea, ¿en qué momento le prestaste mi celular, no? sí, ¿y en qué momento haces eso? Y te digo, y el Señor es diciéndote, tranquilos,
están en el lugar donde los traje tranquilos. Porque te digo, el Señor es como si ve que estás haciendo un examen y así como que, híjole, esta hija mía ya está así como a punto de aventar todo y de decir, entonces el Señor te sustenta en medio de tu proceso, el Señor te hace llegar palabra y también no tiene que ser a través de un profeta, porque la mejor profecía que tú puedes tener es la escritura, es la Biblia, pero sin embargo el Señor te dice, ¿sabes qué? Pues aquí estoy, de una manera sobrenatural, porque fíjate que eso lo creo muy firmemente, creo que viene un tiempo de que vamos a vivir cosas que nunca habíamos vivido, vamos a ver cosas que nunca habíamos visto y también vamos a ser usados como nunca lo habíamos sido. Yo creo, digo, quiero ser muy respetuoso de su tiempo porque los que no saben, la pastora viaja de regreso hacia Orlando y me hizo el favor en su agenda darme este tiempo que aprecio como no tiene idea. Pero antes de permitirme pasar a las preguntas de elegidos, siento en el corazón que esta historia que Dios les ha dado de nuevos comienzos, de arrancarlos de un lugar, de otra vez empezar desde cero y volver a sembrar semillas en su corazón, siento que es lo que Dios, es lo que usted decía, ¿no? Y yo qué voy a hacer acá, yo creo que va por ahí. Para todos los que han sido arrancados, todos los que son inmigrantes, todos los que no saben por qué son llevados, creo que Dios va a unir ese tipo de mentalidad y va a sanar a muchos que no saben por qué están empezando de cero. Y creo que esa iglesia va a tener un sentido para los nuevos comienzos. Ese es un sentir muy personal que me permito compartírselo y que le agradezco que lo tome en cuenta. Claro que sí. Ahora sí, Gracias. pastora, con el respeto de su tiempo, porque anda corriendo y tiene que despedirse de un chorro de gente hoy, me gustaría pasarla a la serie de preguntas de elegidos. ¿Le parece bien? Claro que sí. Adelante. Dentro de todo lo que hace profesionalmente, personalmente, como pastora, ¿cuál es la enseñanza de la Biblia o la palabra de la Biblia que es el fundamento del carácter que Dios le ha dado? Que siempre está presente, pase lo que pase. Uy, yo creo que hay varios, pero siempre está presente en mí el amor incondicional del Señor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento y ese amor que cubre multitud de faltas y ese amor que te sostiene y que también te disciplina, porque a veces pensamos que en el amor todo es dulzura y todo es suavidad y todo es fluir, pero a veces en el amor también hay disciplina y creo que el amor incondicional del Señor es algo que ha marcado mi vida, tal vez por mi historia de vida, en el que en algunos momentos te sientes rechazada, te sientes eh, descalificada. El amor del Señor incondicional en todas las etapas de mi vida me ha marcado y me ha hecho eh, sostenerme en momentos muy difíciles. Yo creo que sería eso, el amor incondicional del Señor que nadie podemos entender, pero que todos podemos experimentar si queremos. Creo que esta va a estar muy pegada, pero ¿en qué momento de toda la historia que Dios ha escrito hasta ahora en su vida fue ese salto de fe que la llevó a un siguiente nivel de vida para convertirse en esa persona que usted está llamada a ser? ¿Qué decisión fue? Wow. Yo creo que está haciendo este tiempo. Yo creo que está haciendo este salto de fe en donde te digo, el Señor nos despojó de todo. Despojó en el buen aspecto, o sea, en el buen sentido de la palabra, en el que el Señor nos llamó a renunciar. Yo te comentaba, yo acababa de terminar un diplomado que me gustaba mucho y que yo como que tenía planes de hacer cosas aquí y de repente fue llegar allá y allá yo no puedo ejercer ahorita porque tengo que cumplir con unos créditos, tengo que tener una certificación y entonces, yo creo que este es el mayor reto que el Señor nos ha puesto, en el cual, pues, te digo, es despojarte de todo tal cual. Y hay un pastor que ya falleció, pero que es, el pastor Castelazo, es un señor
de mucha fe, era un señor de mucha fe, y él hacía libros y él decía, es como cuando el Señor te dice, súbete a la escalera porque vas a pintar esa pared y estás pintando con la brocha y de repente te dice, agárrate de la brocha porque te voy a quitar la escalera, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese salto de fe. Creo que este ha sido el mayor desafío que el Señor nos ha puesto. Y digo, es que no sé si sea emocionante. En este libro de su vida, ¿cuál es el siguiente capítulo que más le emociona por escribir? Me emociona mucho lo que el Señor va a hacer. Yo he estado orando y le he dicho, Señor, si tú nos trajiste aquí, danos amor por esta tierra, danos amor por la gente de acá. Me emociona mucho ver el mover del Señor en este tiempo. Por eso te decía, estoy muy cierta que viene un tiempo especial. Me emociona lo que el Señor va a hacer y me emociona ser parte. Me emociona decir, Señor, pues ¿quién soy yo para estar dentro de este mover que viene? Y me emociona el decir, aquí estoy, o sea, tómame en cuenta, por favor, no me quiero perder nada, quiero estar ahí y mucho menos me lo quiero perder por no ser diligente o por no ser obediente, ¿no? Por, por, por mi necedad. Si hay algo que he orado en este tiempo, Señor, renueva mi entendimiento para que todo lo que venga, yo esté ahí. Y entonces eso me emociona mucho, el mover del Señor que viene. Estoy como pues impresionada de lo que el Señor está haciendo y sé que viene mucho más. Wow, porque resuena mucho para su servidor, porque ha sido muy permanente el decir, Dios no quiere personas que lo amen del corazón, Dios también quiere personas obedientes. Y la obediencia es lo que hace las cosas diferentes. Y sí, qué fuerte lo acaba de decir, conectó mucho con ese pensamiento que tengo en mi corazón. Y esta es la más difícil, y esta va a resonar mucho con usted. Si en este momento Dios conectara todos los corazones del mundo y le hiciera entender a todos de los lenguajes que existen, ahorita que está ya que hay problemas de lenguaje, sus spanglish, que no se comprenden a veces por momentos, pero a todos en este momento les hiciera entender un solo lenguaje y le dijera, Olga, da un mensaje, ¿qué mensaje les daría? El mensaje que les daría es que en Dios está toda la respuesta. En Dios están todas las respuestas. Es difícil a veces conectarte con Dios porque a veces crees que es por una religión o por determinadas formas. Y a veces estamos peleados con esas formas, ¿no? Porque nos dañaron, porque nos lastimaron, por muchas cosas. Pero si tú tienes una relación con Dios, ahí vas a encontrar todas las respuestas. O sea, he experimentado en muchas áreas de mi vida que yo creía, no, pues ahí a lo mejor el Señor me va a dar a mí el espacio y todo. He experimentado que en Él están todas las respuestas. Eh, entonces sería, conoce a Dios, date la oportunidad de tener una relación con Él y vas a encontrar ahí todas las respuestas. Pero no te limites a buscarlo o conocerlo a través de la experiencia de otros o de las formas de otros. Conócelo a través de platicar tú con él, de cómo conoces a un amigo, cómo te involucras con un amigo, cómo intimas con un amigo, conócelo a él. Y ahí vas a encontrar lo que estás buscando, sea como se llame, ahí lo vas a encontrar. Pastora, no sabe lo inspiradora que ha sido su historia, lo retadora que ha sido en valentía. Le agradezco por su tiempo, pero no me gustaría que se despidiera sin antes decirnos dónde la pueden seguir, dónde pueden buscarla también personas que a lo mejor buscan una asesoría y aunque sea a distancia, porque la tecnología nos ha permitido eso, en el área que usted se especializa, ¿dónde pueden contactar con usted en redes sociales las personas? En Facebook estoy como Olga Najar, así, en Facebook. Instagram no lo uso mucho y tengo ahí un nombre de usuario un poco complicado, pero es Oletip, es mi nombre de usuario ahí en Instagram. Y bueno, me gustaría, porque claro que si hay algo que yo pueda sumar y aportar, puedo dejar mi correo electrónico, pues donde me pueden escribir o un mensaje privado en Instagram o en Facebook, pero es
o lpnajar@hotmail.com. Y gracias, Jaime, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Deseo con todo mi corazón que el Señor prospere este trabajo que estás haciendo y deseo con todo mi corazón que podamos poner un granito de arena para todos los que seguimos buscando hacer la voluntad del Señor. Le agradezco mucho. No me queda más que decirle, y vaya que sí, usted es una valiente elegida. Porque no se sabe el significado de elegidos, que inclusive es un nombre que Dios dio. Dios me dijo: "Quiero que se llame así". Cuando lo busqué, cómo todo se dio, cómo inclusive hasta la página web es elegidos.org, o sea, todo viene de Dios, cómo lo ha dado. Elegido significa seleccionados específicamente para la gloria. Amén, amén. Usted ha demostrado que es una elegida y le agradezco por ser tanta inspiración. Dios la siga bendiciendo. Gracias a Dios, Jaime. Que sea de bendición para todos y adelante. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.